Así que, eras tú, papá. La frase fue susurrada, no gritada, como si el aire no alcanzara para sostener el peso de esas palabras. No era una pregunta, era una certeza, un juicio, una despedida. Y fue entonces que el pasado, el presente y todo lo que Daniel creía saber se vino abajo. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Durante años, su nombre no fue pronunciado en voz alta. No porque la gente no lo recordara, sino porque nombrarlo era como invocar algo que nunca se había ido del todo. Le llamaban de muchas formas: el cazador del norte, el hombre sin rostro, el monstruo de la sierra. Nadie sabía quién era, nadie había visto su cara, pero todos conocían su obra. 10 crímenes, 10 cuerpos, 10 familias rotas. Entre 1984 y 1999, una serie de asesinatos estremeció los pueblos del norte de España. Eran crímenes meticulosamente ejecutados, sin huellas, sin testigos, sin pistas claras. La prensa lo cubría con morbo, la policía se desesperaba y la gente aprendió a vivir con miedo. No importaba la época del año, ni el tipo de víctima. Lo único que tenían en común era la precisión con la que el asesino actuaba. Como si conociera los lugares, los patrones, las debilidades humanas. Como si no fuera uno más, sino uno de ellos. La Guardia Civil formó un grupo especial. Cientos de horas de investigación, perfiles psicológicos, colaboraciones con criminólogos, se barajaron teorías de sectas, de redes criminales, incluso de imitadores, pero todo se desmoronaba siempre ante el mismo muro. No había rostro, no había nombre, no había historia, hasta que en el invierno de 1998 algo cambió. Un crimen, una noche, un bosque y un niño que sobrevivió. Tenía 8 años. Su nombre, por protección, jamás fue publicado. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que vio o creyó ver quedó atrapado en su memoria como una sombra imposible de borrar. No pudo describir al atacante, no pudo recordar cómo escapó, pero sí pudo decir una cosa, una sola, que cambiaría todo. Su voz era conocida, y esas palabras, que para otros eran confusas, para él serían la condena de toda una vida, porque ese niño era el hijo de un monstruo, pero aún no lo sabía. Y pasaría más de 20 años hasta que pudiera entender la verdad. Este es el viaje de ese niño, el que se convirtió en policía, el que se convirtió en cazador, el que lo perdió todo intentando atrapar a una bestia que lo había criado desde la cuna. Y tú estás a punto de conocer su historia, pero antes, quiero saber de ti. Si esta historia te está tocando, comenta abajo desde qué país nos estás viendo y qué hora es ahí, porque lo que viene es cada vez más oscuro y más humano. La noche del 17 de noviembre de 1998 estaba helada en el norte de León. El cielo, cubierto por una capa densa de nubes, no dejaba ver ni una sola estrella. Todo el pueblo se había refugiado en sus casas, salvo un grupo de amigos que regresaba de una excursión escolar. Entre ellos iba un niño de 8 años, el más callado, el más observador, Daniel. El mismo que, años después, se convertiría en el hombre que cambiaría el curso de una investigación congelada por décadas. Aquella noche, el grupo se dividió. Uno por uno, los niños fueron siendo recogidos por sus padres. Daniel fue el último. Su casa quedaba a solo 3 calles de la parada del autobús. Nunca se imaginó que ese corto trayecto, de apenas 5 minutos, lo marcaría para siempre. Caminaba con su mochila colgada, los cordones desatados y la mente distraída cuando escuchó algo. No fue un grito, fue un susurro, como si alguien hablara consigo mismo, o con alguien más que ya no podía responder. Daniel se detuvo. Estaba a metros del bosque que bordeaba el pueblo.
Un sendero estrecho se abría entre los árboles y desde ahí provenía el murmullo. En lugar de seguir su camino, algo lo empujó a mirar, y lo que vio fue una silueta. No una figura completa, no un rostro, solo un fragmento, un brazo levantado, un movimiento rápido, y luego el sonido sordo de algo que cae. Daniel no entendía lo que estaba viendo, hasta que la silueta giró y por un segundo eterno se quedó en silencio mirándolo. No dijo su nombre, no corrió tras él, no huyó, solo lo miró y entonces habló, una sola frase, en un tono grave, pausado, familiar. «¿Qué haces aquí, hijo?». Eso fue lo que dijo, y eso fue lo que Daniel nunca pudo olvidar. Corrió, cayó, se raspó las rodillas, llegó a casa con la ropa sucia y la respiración entrecortada. Su madre pensó que era solo una caída, una pesadilla más, pero dentro de él algo se rompió. Los días siguientes fueron confusos. La policía encontró el cuerpo de una mujer en el bosque, una más, sin testigos, sin huellas, sin nada, excepto Daniel. Lo interrogaron, pero no recordaba detalles. La silueta era vaga, el lugar, oscuro, y la frase parecía un error. ¿Cómo iba a llamarlo hijo? Dijeron que seguramente su mente estaba mezclando recuerdos, que había sido el susto, que no podía confiar en lo que un niño creía haber escuchado. Pero Daniel sabía lo que oyó. Y esa voz vivía en su casa. Durante años trató de olvidarlo. Se aferró a la idea de que estaba equivocado, que su memoria infantil lo había traicionado, que todo fue un mal sueño, pero el cuerpo seguía recordando los ruidos del bosque, el tono exacto de esa voz y el frío que sintió cuando entendió que quizás la persona que debía protegerlo era el verdadero monstruo. Esa fue la semilla, la que creció lentamente dentro de él, la que, años más tarde, lo convertiría en policía. Y en algo peor, un hombre obsesionado con atrapar a un fantasma que llevaba su propio apellido. El día que Daniel se graduó de la Academia de Policía, no hubo fiesta. Sus compañeros celebraban con familia, amigos, novias. Él solo se quedó mirando su placa nueva como quien observa un arma cargada. Sabía que aquello no era un logro, era un medio, una herramienta, una promesa silenciosa. Promesa de qué, exactamente, no podía decirlo en voz alta. Pero dentro de sí lo sabía. Había elegido ese camino por una razón que no compartía con nadie. Años después, cuando sus colegas se reían del apodo que le habían puesto en la comisaría, el silencioso del norte, Daniel solo asentía. Porque detrás de ese silencio había un eco constante, la voz del bosque. La misma que lo había despertado durante años, la misma que decía con calma, «¿Qué haces aquí, hijo?». Sus superiores notaron desde el primer año que algo en él era distinto. Daniel no trabajaba por prestigio, ni por ascensos, ni siquiera por reconocimiento. Tenía un talento agudo para leer patrones, para seguir rastros antiguos, para revivir casos fríos con una obsesión casi quirúrgica. Y un día llegó la oportunidad. Una carpeta polvorienta archivada hacía más de 2 décadas. Un caso no resuelto. Serie de crímenes sin autor conocido. Zona Norte, 1984-1999. Al leer los nombres, Daniel sintió un escalofrío. Ahí estaba ella, la mujer encontrada en el bosque. Y junto a su nombre, otros 9. 9 víctimas. 9 historias silenciadas y una firma sin firma, un asesino sin rostro. Pidió acceso al expediente. No lo negaron. Nadie más lo quería. Era un caso muerto, un archivo para rellenar estadísticas, pero para Daniel era una herida aún abierta. Durante meses vivió entre cajas, documentos, mapas. Volvió a trazar las rutas, a revisar fotografías, a contactar familiares, a releer informes policiales y, sobre todo,
a reconstruir el perfil del monstruo. No tardó en notar algo que en su momento nadie vio. Los crímenes tenían un patrón, sí, pero no uno policial, uno emocional. Cada asesinato tenía una conexión indirecta con un sitio específico, un radio de menos de 20 kilómetros alrededor de su pueblo natal. Era como si el asesino conociera cada rincón de esa zona como la palma de su mano, como si hubiera crecido allí. Y entonces Daniel entendió. No era un extraño, no era alguien que pasaba y mataba, era alguien que pertenecía al lugar. Esa revelación no lo detuvo, al contrario, lo empujó más hondo. Comenzó a trabajar más horas, a dormir menos, a alejarse de sus compañeros. Su vida social, ya mínima, desapareció. Su relación con Clara, su pareja desde hacía años, se rompió en silencio. Ella lo abrazaba de madrugada y decía: «Ya no estás aquí». Y él respondía con una mirada vacía, porque lo que quería decir era: «Nunca estuve». Cuando Clara lo dejó, solo le dijo una cosa: «Sea lo que sea que estás buscando, espero que no te destruya». Pero ya era tarde. Daniel no vivía, investigaba, no dormía, releía, no comía, clasificaba, porque había algo más profundo que lo guiaba. No solo era la promesa de justicia, era una necesidad casi biológica de entender, de desenmascarar, de enfrentar el origen de su miedo. El caso se volvió su religión, su única rutina, su alimento diario, y sin darse cuenta, se convirtió en espejo del propio monstruo que perseguía. Pasaron los años, y con ellos la obsesión de Daniel se volvió una sombra permanente. Era el tipo de policía que nadie entendía, pero todos respetaban. Cumplía sus turnos, hacía su trabajo. Pero cada vez que tenía un momento libre, se encerraba en la sala de archivo, bajo una lámpara amarilla que parecía no haber sido cambiada desde los 90, y se sumergía en el expediente que se negaba a morir. El caso, su caso. Se sabía cada línea de memoria. Podía recitar las fechas, los lugares, los objetos encontrados o la ausencia de ellos, con una precisión quirúrgica. Tenía en su casa un muro cubierto de mapas, fotografías antiguas, líneas de hilo rojo y notas escritas a mano. Su hogar ya no era un lugar para descansar, era un laboratorio personal, una trinchera mental. Y sin embargo, nada, ningún avance real, ninguna prueba sólida, ningún nombre concreto, solo patrones, hipótesis, vértigos. La policía ya no lo tomaba en serio. Era un hombre quemado, eso decían. Lo toleraban porque no molestaba, porque su expediente de trabajo era limpio, pero nadie creía que un crimen de hace 20 años pudiera resolverse. Nadie, excepto él. Y esa soledad se fue filtrando en todo. Primero su salud, insomnio, temblores, pérdida de peso, dolores de cabeza permanentes. Un neurólogo le dijo que tenía síntomas de fatiga extrema, que necesitaba alejarse del estrés, que estaba jugando con su propio sistema nervioso. Daniel no escuchó. Luego su familia, su madre ya era mayor. Cuando lo llamaba, él respondía con monosílabos. Nunca tenía tiempo para visitarla, y si lo hacía, era solo para sentarse en la sala con un cuaderno abierto, sin decir nada. Una vez, ella se atrevió a preguntar: «¿Por qué estás tan lejos, hijo?». Y él contestó con una frase que, después, no pudo olvidar: «Porque tengo miedo de estar demasiado cerca». Ella no entendió, y tal vez ni él mismo. Después, su vida emocional. Tras la ruptura con Clara, Daniel no volvió a estar con nadie, no por falta de oportunidades, sino porque no se permitía sentir. No podía amar mientras una parte de sí estaba secuestrada en una historia inconclusa. Cada vez que conocía a alguien, imaginaba cómo se vería esa persona si fuera víctima del monstruo, y eso lo alejaba, lo volvía frío, lo volvía otro.
y finalmente su reputación. Entre los nuevos reclutas comenzó a circular su nombre como una advertencia. ¿Te tocó con Daniel en turno? Prepárate para el silencio. El del caso sin fin, dicen que vive solo para eso. ¿Sabías que tiene un mapa en su casa con hilos rojos? Como en las películas. A él no le importaba, no estaba ahí para agradar, estaba para descubrir, confirmar, confrontar, hasta que un día todo cambió. Una llamada de madrugada, un cuerpo encontrado, en un pueblo del norte. La víctima, mujer, edad media, desaparecida durante 3 días, el escenario, bosque, el estilo idéntico al de 1998, y lo peor, una firma, no escrita, no pintada, no dejada con arrogancia, sino un patrón exacto, milimétrico, de alguien que ya lo había hecho antes. Daniel colgó el teléfono, miró su pared, miró su rostro en el espejo, y lo supo. El monstruo había vuelto, o quizás nunca se había ido. El cuerpo fue encontrado por un grupo de senderistas a las afueras de Riaño, un pequeño pueblo al pie de la montaña. Eran 3 jóvenes que solo buscaban una ruta tranquila de fin de semana. En su lugar, encontraron el cadáver de una mujer cuidadosamente colocado sobre un lecho de piedras, con las manos cruzadas sobre el pecho y una rosa seca entre los dedos. Nada en la escena era casual. Todo tenía un orden, una simetría perturbadora. Cuando Daniel llegó al lugar, la niebla aún no se había disipado. El bosque olía a humedad, a tierra mojada, a silencio pesado. Cruzó la cinta amarilla sin saludar a nadie. Su rostro era una máscara, pero por dentro temblaba, no por el horror, ni por la novedad, sino por el reconocimiento. Ese lugar, ese montaje, ese patrón, era idéntico al crimen número 6 del viejo expediente, 2 décadas atrás. Mismo estilo, misma ejecución. La diferencia era una. Ahora él estaba ahí para verlo con sus propios ojos. La víctima se llamaba Elena Rodríguez, 47 años, profesora retirada. Vivía sola, sin enemigos conocidos. Había desaparecido hacía 3 días. Ninguna denuncia inmediata. Nadie sospechó nada. Hasta que alguien notó que su perro ladraba sin parar frente a la puerta cerrada. En el informe forense preliminar no había signos de violencia visibles, nada sexual, ningún robo. Solo una vida interrumpida de forma limpia, planificada. Daniel revisó el área centímetro a centímetro. Los técnicos decían que no había huellas, ni fibras, ni señales de arrastre, pero él encontró algo que los demás no vieron. A unos 20 metros del cuerpo, entre 2 raíces cubiertas de musgo, había una pequeña piedra negra, lisa, ovalada, del tamaño de una almendra, y no era una piedra cualquiera. Él había visto otra igual, en una escena de 1991. En aquel entonces, los investigadores pensaron que era parte del entorno, nada relevante, pero Daniel, que había memorizado cada fotografía del archivo, supo al instante que no era una coincidencia. Tomó la piedra con guantes, la examinó y grabó un audio para sí mismo. Mismo tipo, misma textura, misma ubicación relativa al cuerpo. No puede ser casual. Esta firma es intencional. La piedra fue enviada a análisis. No se encontró ADN, pero su presencia, repetida en al menos 2 escenas del pasado, ahora la convertía en una pista. Por primera vez había una línea directa entre el pasado y el presente. Pero lo que de verdad cambió todo no fue la piedra. Fue lo que Daniel encontró al volver al cuartel. Una vieja caja, archivada erróneamente bajo otro número de caso. Contenía fotografías que no estaban digitalizadas. Entre ellas, una imagen borrosa tomada por una cámara de vigilancia de un pueblo cercano durante una noche de lluvia en 1997. En la imagen apenas visible se veían 2 figuras. Una era la víctima de ese año. La otra era un hombre con gorra, de espaldas.
y en el borde inferior derecho de la imagen, medio reflejado en un charco, un detalle casi imperceptible. Un colgante. Una pequeña cruz de madera gastada por el uso colgando del cuello del sujeto. Daniel la reconoció al instante. Esa cruz había estado colgada durante toda su infancia, en el retrovisor del coche de su padre. Esa noche, Daniel no pudo volver a casa. Se quedó solo en la sala de archivo, rodeado de carpetas viejas, mapas rotos y olor a papel húmedo. La caja que encontró, mal etiquetada, olvidada por años, estaba ahora abierta frente a él como una herida. La foto, esa maldita foto, seguía en su mano. Era borrosa, sí, incompleta, pero su verdad no estaba en la nitidez, sino en el detalle. La cruz de madera, colgando en un reflejo de agua, apenas visible, pero perfectamente reconocible para alguien que había crecido mirándola desde el asiento trasero de un coche. El coche de su padre, un Renault viejo, verde oscuro, con la radio siempre sintonizada en estaciones locales. Daniel recordaba claramente los trayectos a la escuela, a la iglesia los domingos, a casa de su abuela, y siempre frente a él, oscilando con cada curva, estaba esa cruz. Su padre decía que era un regalo de juventud, que lo protegía, que nunca la sacaría del coche, pero esa cruz estaba también en la escena de un crimen. Durante horas, Daniel intentó convencerse de que podía ser otra cruz, que alguien más podía tener una igual, que el ángulo, la luz, el reflejo, tal vez lo engañaban. Pero su mente, entrenada durante décadas para detectar patrones, no podía ignorar lo evidente. Su respiración se hizo más corta, la nuca se tensó, el estómago se cerró. Tuvo que sentarse. ¿Y si era verdad? ¿Y si toda su vida había sido una mentira cuidadosamente montada? Revisó más documentos, volvió a escanear los informes. Empezó a buscar cualquier detalle que pudiera conectar a su padre con las zonas de los crímenes. Y encontró algo. Registros de actividades agrícolas. Su padre, durante los años de los asesinatos, había trabajado como mecánico rural en distintos pueblos de la región. Había estado, según facturas de servicio, exactamente en 3 de los lugares donde ocurrieron los crímenes, en fechas cercanas a cada uno. Nadie lo había notado antes, porque eran trabajos menores, reparaciones, pequeños encargos, pero estaban documentados. Daniel imprimió los documentos, los puso en la mesa junto a la foto, junto al archivo, junto a todo. Se apoyó sobre el borde del escritorio y lloró. Por primera vez desde niño, lloró como si se estuviera rompiendo por dentro. Porque una cosa es perseguir un monstruo y otra completamente distinta es aceptar que ese monstruo pudo haberte dado un beso de buenas noches durante años. Recordó cosas pequeñas, el silencio de su padre, las noches que desaparecía con excusas vagas, la forma en que evitaba hablar del pasado, su renuencia a ser fotografiado, su repulsión hacia las noticias sobre los asesinatos, su frialdad. Pero también recordó lo otro, los abrazos, los consejos, las tardes juntos pescando, las reparaciones en la bicicleta, las veces que lo defendió ante otros, los cumpleaños, las navidades. ¿Cómo podía un monstruo también haber sido un padre? La contradicción lo destrozaba. Esa noche, Daniel no durmió, solo se quedó ahí, con la luz tenue iluminando la cara del hombre que, sin querer, había estado cazándose a sí mismo durante toda su vida. Y aunque todavía no lo decía en voz alta, ya lo sabía. El monstruo tenía nombre, y él tenía su sangre. A la mañana siguiente, Daniel tomó su coche y condujo al pueblo donde había crecido, el mismo que abandonó años atrás, sin mirar atrás. Las casas seguían ahí, desgastadas por el tiempo, los techos cubiertos de musgo, las paredes con grietas que no se habían reparado desde su infancia,
Al llegar, estacionó frente a la casa de su madre. Ella lo recibió con una mezcla de sorpresa y ternura. Lo abrazó sin preguntar nada, como si aún fuera el niño que se caía de la bicicleta y venía a curarse en la cocina. Pero Daniel no venía a curarse. Venía por respuestas. Se sentaron en la sala. El viejo reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac lento. En las paredes colgaban fotos de cuando él era pequeño. En una de ellas, al fondo, casi fuera de cuadro, estaba su padre, con la cruz de madera colgando del cuello. Daniel sacó la fotografía del archivo. La puso sobre la mesa. «¿Esto te dice algo?», preguntó. Su madre la miró por unos segundos en silencio, luego la empujó lentamente hacia un costado, como si quemara. «¿Dónde encontraste eso?». «No importa, solo dime, ¿sabías algo?». Ella cerró los ojos. «No, nunca lo supe con certeza, pero siempre hubo cosas que me hicieron sentir que algo no estaba bien». Daniel la miró, incrédulo. «¿Nunca preguntaste?». «Pregunté, muchas veces, pero él era inquebrantable. Nunca decía más de lo necesario. Y cuando preguntaba demasiado, se iba. Se iba. Desaparecía por días. Decía que tenía trabajo en otros pueblos, pero volvía distinto, más callado, más oscuro». Daniel apretó los dientes. Su madre bajó la mirada. «Una vez encontré ropa manchada en la lavadora, le pregunté qué era, me gritó, nunca lo había hecho antes. Fue ahí que empecé a guardar silencio, por miedo y por vergüenza». ¿Vergüenza? De haberme casado con alguien que quizás no era lo que decía ser, pero también por ti. No quería que crecieras con eso en la cabeza». Daniel se levantó, caminó en círculos, quería gritar, pero no podía. No contra ella, porque también era víctima. ¿Nunca lo denunciaste? ¿Y qué les iba a decir? Que tenía un presentimiento. Nadie me habría creído, ni tú. Y tenía razón. Años atrás, él tampoco lo habría creído. Pero ahora las piezas encajaban. Volvió a mirar la casa. Todo parecía igual, pero ya no era hogar. Era una maqueta vacía construida sobre una mentira. Entonces, su madre dijo algo que lo paralizó. La cruz no era suya. Daniel se giró. ¿Qué? Esa cruz de madera. La llevó al coche después de una de esas ausencias. Dijo que alguien se la había regalado, pero nunca dijo quién. La colgó sin explicación. Y desde entonces, no volvió a ser el mismo. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Crees que fue de una de las víctimas? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. No lo sé. Pero sí creo que lo que sea que llevaba dentro no nació de la nada. Él cargaba con algo desde mucho antes de conocernos. Daniel no respondió. Solo caminó hasta su antiguo cuarto. Abrió la puerta. Nada había cambiado. La misma cama, los mismos pósters, el mismo armario. Y ahí, entre cajas viejas, encontró un cuaderno, uno que su padre le regaló cuando cumplió 10 años. En la primera página, una dedicatoria. «Para que nunca olvides quién eres. Con amor, papá». Daniel cerró el cuaderno. Se lo llevó al pecho y entendió que la verdad no solo se escondía en archivos y fotos, también estaba en los silencios que heredamos sin querer. Volvió a casa al anochecer. El camino de regreso fue un túnel silencioso. No puso música, no contestó llamadas, no miró el GPS, solo condujo con la cruz de madera y el cuaderno en el asiento del copiloto, como si fueran dos testigos mudos de una verdad que ya no podía esconderse. Su padre vivía en un pueblo cercano, en una casa antigua que había heredado del abuelo de Daniel, aislada, sin vecinos cercanos, rodeada por árboles altos y caminos de tierra. Una casa que, ahora más que nunca, parecía hecha para guardar secretos. No lo había visto en más de un año. Desde que se distanciaron, las conversaciones fueron esporádicas, forzadas. Su padre nunca preguntaba demasiado.
Y Daniel tampoco ofrecía nada. Esa noche no tocó el timbre. Entró directo, con llave. La puerta crujió como si protestara. El interior olía a humedad, a encierro. La cocina estaba ordenada. La sala, llena de libros, recortes, herramientas. Todo parecía igual, pero Daniel miraba con otros ojos. Cada objeto era una pista, cada silencio una coartada. «Daniel». La voz venía del fondo. Él se giró. Su padre estaba en la entrada del pasillo, con una bata gastada y el rostro envejecido. Lo miraba como quien observa un fantasma. «Vine a hablar. Es tarde. No para esto». Se sentaron frente a frente, en la mesa del comedor, el mismo lugar donde habían jugado a las cartas, donde Daniel hizo sus tareas, donde, durante años, creyó que su padre era simplemente un hombre seco, pero bueno. Daniel puso la cruz sobre la mesa. Su padre la miró, no dijo nada. «La encontré en una foto, en una escena, con una víctima». Silencio. «Y también encontré facturas de tus trabajos, en los pueblos donde aparecieron los cuerpos». Más silencio. «Y una nota, en el archivo antiguo, sobre una denuncia retirada por una mujer en 1992, que te describió». El rostro de su padre no cambió, pero sus manos temblaron apenas. «¿Por qué?». Fue la única pregunta que Daniel pudo formular. No tenía fuerzas para más. Su padre lo miró, largo, fijo. Porque no podía parar. Las palabras fueron cuchillas. Daniel tragó saliva, sus ojos ardían. «¿Cuántas?». «No importa. No todas fueron como dicen. Algunas me suplicaron, otras no entendieron. Pero yo las vi, las conocí, las reconocí». Y después ya era tarde. Daniel apretó los puños. «Yo era un niño. Y tú matabas gente mientras me llevabas a la escuela». Su padre lo miró sin parpadear. A veces, justo después. Daniel se levantó de golpe. La silla cayó. Se alejó, con las manos en la cabeza, caminando por la sala como un animal acorralado. Quería gritar, quería romper todo, pero también quería respuestas. «¿Por qué lo hiciste?». Porque lo llevaba dentro. No lo entendía. Solo estaba ahí. Algo roto, algo sucio. Daniel se apoyó en la pared. Sentía que se deshacía. «¿Y yo? ¿Qué hay de mí?». «Te quise, hijo, todo el tiempo. No eres como yo. Nunca fuiste. Por eso me alejé. Por eso me callé». «Mentira. No, yo te salvé. La noche del bosque te vi. Y no pude hacerlo. No pude tocarte. No pude seguir. Desde ese día, paré». Daniel temblaba. «¿Me viste?». «Sí, ibas con la mochila. Te vi». Y algo se rompió. Nunca volví a ser el mismo. Y entonces lo entendió. El monstruo se detuvo por él. Pero eso no lo redimía. Daniel se acercó, sacó las esposas, las puso sobre la mesa. «Vas a venir conmigo. Ahora». Su padre miró las esposas, luego lo miró a él. «Está bien». Y por primera vez en su vida, obedeció sin decir una palabra. El camino hacia la comisaría fue el más largo de toda su vida. Daniel conducía con las manos firmes, pero el pecho abierto en una herida viva. A su lado, en silencio, su padre miraba por la ventana como si no le importara nada. Como si el hecho de estar esposado no pesara tanto como lo que venía detrás. Nadie dijo una palabra. La radio apagada, el aire denso. El mundo afuera seguía su curso. Semáforos, autos, personas, luces. Pero dentro del coche, el tiempo se había detenido. Daniel no sabía si estaba haciendo lo correcto. Durante años soñó con este momento. El arresto, la confesión, la resolución del caso que consumió su juventud. Pero ahora que lo tenía frente a sí, no había satisfacción, no había triunfo. Solo un dolor desgarrador, un vértigo moral. Estaba llevando a su padre, su propio padre, a pagar por los crímenes que marcaron a todo un país.
pero también estaba llevando al único ser que alguna vez lo protegió, aunque fuera desde la sombra más oscura. Un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si me parezco a él más de lo que quiero creer? Negó con la cabeza, como si pudiera espantar esa posibilidad. Pero el silencio no respondía. Seguía ahí, testigo frío de su tormenta interior. En un momento, el padre rompió el mutismo. «Puedes dejarme en el camino». Daniel no respondió. «Puedes decir que no me encontraste, que desaparecí. Nadie te culparía. Te verían como víctima. Y yo me encargaría del resto». Daniel apretó el volante. «¿Te suicidarías? Tal vez. Eso no es justicia. Tampoco lo es lo que vas a hacer. Pero es tu decisión». Daniel se detuvo en un semáforo. Sus manos temblaban. Miró el rostro de su padre, ajado, humano, monstruoso. Y por un segundo, se vio a sí mismo en esos ojos. «¿Alguna vez te arrepentiste?». El padre tardó en responder. «No de todo, solo de una cosa». «¿Cuál?». «De no haber tenido el valor de contarte antes, de dejarte vivir con preguntas, de permitir que te convirtieras en esto». «¿En qué?». «En el cazador de tu propia sangre». El semáforo cambió, el coche siguió. Daniel pensaba en todas las vidas rotas, en todas las mujeres que no volvieron a casa, en los hijos sin madre, en los pueblos paralizados por el miedo, en su propia infancia arrancada, y pensaba también en su derecho a la paz. Pero no hay paz sin verdad, y no hay verdad sin consecuencia. Cuando llegaron a la comisaría, Daniel se estacionó frente a la entrada trasera. Bajó primero, luego abrió la puerta del acompañante. Su padre bajó sin resistencia. «No me defiendas», dijo. Daniel asintió. Entraron juntos, silenciosos. Él con la placa en la mano, el otro con la cruz de madera colgando aún en el cuello, como si no hubiera forma de deshacerse de esa marca. La recepción quedó muda al verlos entrar. Daniel solo dijo una frase: «Tengo una declaración que hacer», y un detenido. Y en ese momento, con el sonido de las puertas cerrándose detrás de ellos, comprendió que todo lo que había sido hasta ahora ya no existía más. Porque hacer justicia, a veces, es la forma más dolorosa de amar. Los pasillos de la comisaría nunca le habían parecido tan largos. Mientras conducía a su padre por el edificio, esposado, en medio de colegas que lo miraban entre el asombro y la confusión, Daniel sintió que estaba arrastrando no solo a un hombre, sino toda una historia hacia el final que jamás imaginó. Los oficiales no sabían cómo actuar. Nadie preguntó. Nadie interrumpió. Todos entendieron por la expresión en su rostro que ese momento no admitía explicaciones. Daniel llevó a su padre a la sala de interrogatorios. No esperó a que alguien más lo hiciera. Cerró la puerta. Activó la cámara. Se sentó frente a él. Ambos hombres estaban exhaustos, como si el peso de lo no dicho se hubiera convertido en plomo sobre sus espaldas. «¿Quieres declarar ahora?», preguntó Daniel con voz firme. Su padre asintió. «Pero no quiero abogado». Daniel dudó. «Eso no es legal. Tampoco lo que hice durante años. Esto es lo único legal que me queda». Pulsó el botón de grabación. La cámara parpadeó en rojo y su padre habló. Durante más de una hora relató los crímenes, uno a uno. Describió los lugares, las víctimas, los métodos. No con frialdad, sino con una lucidez espantosa, como quien recuerda con precisión quirúrgica cada acto cometido, pero ahora con una sombra de humanidad que nunca había mostrado. Daniel no dijo una palabra. Escuchó, anotó, lloró en silencio, porque esas confesiones no eran solo datos para un expediente. Eran dagas que perforaban los recuerdos de su infancia, uno por uno. Cuando terminó, detuvo la grabación. Salió de la sala. No sabía si quería vomitar, correr o gritar. Se apoyó en la pared del pasillo, cubriéndose el rostro con las manos. Un compañero se acercó.
¿Está todo bien? Daniel solo respondió: acabo de atrapar al asesino que busqué durante toda mi vida. Y bajó la mirada. Era mi padre. Hubo silencio. Luego pasos apresurados. Y en minutos el lugar se llenó de murmullos, movimientos, protocolos activados. Pero Daniel ya no estaba ahí. Su cuerpo, sí, pero su mente había cruzado a otro lado. Uno donde no existía el deber ni la ley, solo el dolor. Esa noche volvió a casa sin hablar con nadie. Encendió la lámpara del escritorio. Miró el cuaderno de su infancia, las fotos viejas, el tablero que había armado durante años, el mapa con hilos rojos, la cruz de madera, y uno por uno despegó cada hilo, cada imagen, cada marca, no en un acto de destrucción, sino de cierre. Había terminado, había resuelto el caso, pero a un precio que ningún manual de policía enseñaba a pagar. Días después, el caso salió en los medios. La noticia recorrió el país. Capturado el asesino serial más buscado de España tras más de 20 años. Fue su hijo policía quien lo detuvo. Una historia que supera cualquier ficción. Todos querían entrevistas, artículos, documentales. Daniel no aceptó ninguno, porque su historia no era una que se contara con cámaras ni titulares. Era una que se llevaba en la sangre y en el silencio. Meses después, durante el juicio, su padre se declaró culpable. No pidió reducción de pena, no mostró resistencia. Fue condenado a cadena perpetua. Daniel lo miró una última vez desde el público. No hubo contacto visual, no hubo palabras, no hubo perdón. Solo un instante en que ambos entendieron que esa sería la última vez que se verían. Y al salir del tribunal, bajo el sol frío de invierno, Daniel respiró hondo. Por primera vez en años, sin peso en el pecho, porque el monstruo tenía nombre y ya no lo perseguía. Daniel dejó el uniforme, no por escándalo, no por castigo, por decisión propia. Después del juicio, pidió su baja, entregó su placa, su arma, sus llaves del cuartel. Nadie se lo discutió, nadie intentó detenerlo. Porque todos sabían que ningún otro caso, ninguna misión, ningún deber podría significar algo después de lo que había vivido. Se mudó lejos, cambió de ciudad, de nombre incluso en algunos papeles. Empezó a trabajar como consultor criminal en silencio, desde la sombra. Su rostro era conocido, su historia demasiado grande para desaparecer por completo. Pero él no buscaba anonimato, solo buscaba algo más difícil: paz. Volvió a leer, a caminar, a escuchar música, a mirar a las personas con menos sospecha, a ver niños jugar sin pensar en lo que podrían perder, y con el tiempo empezó a escribir. Una bitácora, no un libro, no un testimonio, solo una colección de páginas donde, día tras día, desenterraba lo que aún quedaba en su interior. Ahí escribió algo que nunca mostró a nadie, pero que lo acompañaba en cada cierre, en cada página. A veces, el monstruo se parece demasiado a nosotros. Nos da la mano, nos enseña a caminar, nos dice que nos quiere. Y eso es lo más difícil de perdonar, porque al final no fue el crimen lo que más lo destruyó, fue el amor que alguna vez sintió por ese hombre. Y el hecho de que, a pesar de todo, una parte de él aún no sabía cómo dejar de sentirlo. Si tú estás viendo esto y alguna vez te sentiste roto por una verdad inesperada, si tu historia familiar no encaja con lo que te contaron, si cargas con el peso de una sangre que no elegiste, escucha bien, tú no eres tu herencia, tú eres lo que eliges hacer con ella. Y si tienes el valor de enfrentarte a los monstruos, incluso cuando llevan tu apellido, entonces ya no eres la víctima. Eres el final de la cadena y el principio de algo que, por fin, puede ser diferente.
Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu comentario y cuéntame qué sentiste. ¿Alguna vez tuviste que romper con tu propia sangre para salvarte? Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.